Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles el primer capítulo de Baruc. Vamos a comenzar mis hermanos con este libro también muy precioso. Son oraciones que pide Baruc al pueblo de Jerusalén para que Dios les libere de esa nación de Babilonia, ya que ellos habían sido desterrados a esa nación y ellos pedían oraciones para que Dios les perdonara sus pecados y así poder volver a su nación. Vamos a comenzar pues mis hermanos y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las palabras del libro de Baruc, hijo de Nerías, descendiente de Masías, de Sedecías, de Sedeí, de Elcías. Lo escribió en Babilonia el año 5, el día 7 del mes, desde que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Baruc leyó las palabras de este libro en presencia de Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y delante de todo el pueblo que acudía a oírlas. Estaban todos los personajes de familia real, los ancianos y el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, cuantos más habitaban en Babilonia, junto al río Sud. Entonces lloraron, ayunaron y rezaron, e hicieron una colecta de dinero, de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Enviaron a Baruc a Jerusalén, hacia Joaquim, hijo de Elcías, hijo de Salón, sacerdote, a los sacerdotes y a todo el pueblo que se hallaba con él en Jerusalén. Antes de partir, el día 10 del mes de Siba, había tomado los vasos del templo del Señor, que habían sido robados, para devolverlos a la tierra de Judá. Eran los vasos de plata que había hecho Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, aprisionó a Jeconías y a los príncipes, a los ricos y al pueblo, y lo llevó de Jerusalén a Babilonia. Y les dijeron: les mandamos dinero para que compren holocaustos y ofrendas por el pecado e incienso, y para que ofrezcan sacrificios en el altar del Señor nuestro Dios. Rueguen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de Baltasar, su hijo, para que en todo tengan éxito. Así, el Señor nos concederá a nosotros fortaleza y salud. Viviremos bajo la protección de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de su hijo Baltasar. Los serviremos por largo tiempo y nos tratarán bien. Rueguen también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque lo hemos ofendido, y hasta el día de hoy el enojo y la cólera del Señor no se han apartado de nosotros. Finalmente, lean este libro que les mandamos para que sea leído en el templo del Señor en días de fiesta y en los días que conviene. Dirán que todos reconozcan la justicia del Señor, nuestro Dios. En cambio, a nosotros nos corresponde la vergüenza, y también a los habitantes de Judá y de Jerusalén, a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado delante del Señor. Le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con las órdenes que el Señor nos puso delante. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, hemos sido desobedientes con Él y nos hemos rebelado en vez de escuchar su voz. Por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición que el Señor dijo a su siervo Moisés el día en que sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que destila leche y miel. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor, según lo que decían los profetas que nos envió, y todos nos fuimos, según las inclinaciones de nuestro perverso corazón, a servir a otros dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos, mis hermanos, cómo este Baruc fue enviado a Jerusalén con este mensaje del pueblo
que se encontraba desterrado en Babilonia. Todos hacen una colecta para que la lleve a Jerusalén y le pide a los sacerdotes que allá se encuentran que hagan sacrificios y que compren incienso para el Señor, para que el Señor perdone sus pecados, ya que ellos sentían, y era la realidad, de que habían pecado con el Señor. Se habían inclinado ante otros dioses y Dios miraba sus pecados y por eso los desterró de su nación. Fueron llevados a Babilonia y allá los trataban no muy bien. Gracias a Dios que después estos reyes se hicieron buenos. Este rey Nabucodonosor y su hijo Baltasar, pues obviamente que aunque tenían a esa nación junto a ellos, los tenían cautivos en su nación, aún así ellos se sentían mal ante el Señor, porque su pecado había sido muy grande. Sin embargo, le piden a Baruc que cuando lleve ese mensaje, cuando lleve ese libro, que también les pide que lean enfrente de todas las personas que tienen uso de razón, que lo pongan en práctica y que recuerden que por Moisés, que había enviado el Señor las reglas y leyes para que ellos la llevaran a cabo, pero que no lo hicieron. Y por eso Dios, mis hermanos, si ellos ya habían recibido las leyes del Señor, ¿por qué se iban con otros dioses que a ellos no les servían para nada, ni les hacían tampoco ningún favor? Dios quería haberlos perdonado, pero ¿cómo los iba a perdonar si estaban llenos de maldad? Sus corazones estaban llenos de perversidad. Entonces fue necesario, mis hermanos, que ellos fueran llevados a esa nación por sus pecados, para que así ellos recuerden y se den cuenta que su pecado fue muy grande. Entonces, por eso envían a Baruc a Jerusalén con estas noticias y con esta regla, para que ellos lean ese libro que se había escrito, para que chicos y grandes, los que entendían, hicieran caso de la palabra del Señor y no se siguieran rebelando en contra suya. Cada que el pueblo se rebelaba, sabemos que Dios miraba su maldad. Ahora bien, ¿cómo nos encontramos nosotros hoy en la actualidad? ¿Cómo somos en realidad? También somos iguales, hermanos. Pecamos a cada que se nos pegue en gana. Y cuando a veces, mis hermanos, que nos envía nuestro Señor también algún apretón de cuello, pues nos sentimos que no lo merecemos, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, merecemos todo lo que nos sucede. Pidamos perdón a Dios y dejemos de cometer aquella clase de pecados que cometemos a cada que se nos pegue en gana, y entonces nos va a ir bien en la vida. Este pueblo, ellos sabían que habían pecado, sabían que se habían inclinado ante otros dioses, y entonces era necesario que Dios les enviara a otra nación, les enviara el hambre, les enviara muchas calamidades, cosas que a ellos les sucedían por su maldad. Hoy nosotros pensamos que nos merecemos todo, que en realidad no es así, mis hermanos. ¿Cuántas personas hay hoy en la actualidad que tienen mucho dinero, no se preocupan ni se acuerdan siquiera de Dios, de dar ofrendas al templo, de dar ofrendas para que así nuestros templos sigan en pie? Esas personas ni siquiera recuerdan de dónde vienen, ni siquiera hubo quien les enseñara, ni tampoco ha habido quien les enseñe. Y cuando se encuentran a una persona que les habla de Dios, la gente que es rica, hagan de cuenta que por un lado le entra y por el otro le sale las palabras que uno les comienza a hablar. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios. Las reglas que se han puesto hasta hoy día, a través de los años, son para que nosotros las llevemos a cabo y hagamos la voluntad de Dios. No nos hagamos los sordos, ni nos hagamos los que no sabemos, mis hermanos, porque sabemos bien claramente que hemos ofendido al Señor, que hemos hecho de la nuestra, y todo el tiempo, mis hermanos, Dios nos perdona. Dios está ahí para sacarnos adelante, pero dejemos de caer en el pecado. Este pueblo, si ustedes se dan cuenta, hubo un tiempo en que se liberaron
de esa nación fueron salvados, fueron arrancados de allí y llevados de nuevo a Jerusalén, a su nación predilecta, aquella nación a la que Dios había preferido más que a todas las naciones. Entonces, seamos fieles con Dios, busquemos de Él en cada momento que tengamos problemas, que tengamos dificultades y también cuando estemos bien. Cuando tengamos todo, seamos agradecidos con nuestro Dios, porque sabemos que de Él nos viene todo. De Él viene la felicidad, de Él vienen los empleos, de Él viene la familia, de Él viene la salud, de Él viene todo. ¿Y por qué no vamos a agradecerle? Tenemos que ser agradecidos, especialmente a todas aquellas personas que acogen la palabra de Dios. Hay que seguirles hablando de Él, porque de esa manera, mis hermanos, vamos a integrarnos todos juntos un día, el día menos pensado. Allá nos encontraremos con el Señor, y que esa sea nuestra fe y nuestra confianza en Él, y así vamos a prevalecer sin caer en el pecado y sin caer en la maldad, porque si caemos en ello, si dejamos que nuestros corazones se hagan perversos, pues entonces nos va a ir muy mal. Por eso, siempre que oremos, siempre que estemos frente al Señor, démosle gracias de todo corazón y pidámosle su misericordia, para que así nosotros, mis hermanos, sigamos siendo fortalecidos por Él, siendo llevados por el buen camino, y Dios no va a permitir que nos desviemos tampoco, porque Dios nos ama, Dios quiere que vayamos rectos, pero hay que ser confiados y tener fe en Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día. Bendiciones.